Muy bien, gracias. Bueno, hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos. Damos la bienvenida otra vez a Martí Font i Cern y Cristina Oliva, productores de El Canto de las Manos, y a María Valverde, su directora. Damos las gracias también a Forti Entertainment, Quinchoncho y Filmin por permitirnos disfrutar de esta película esta tarde. Este es un coloquio que está abierto al público. Dentro de un ratito os vamos a pasar la palabra o la seña y bueno, antes de comenzar esa parte yo quería empezar por el principio, por el origen de este documental. Está clara desde el principio la relación que tenías con el proyecto, pero ¿en qué momento decides que quieres contar esta historia como película, que es tu primera película como directora, y cómo ha sido levantar este proyecto? Bueno, pues el documental nace, como he dicho antes un poco en la presentación, de una necesidad vital de poder contar lo que estaba ocurriendo en la preparación de hacer Fidelio, la ópera en lengua de signos, y poder acercarme yo misma a la comunidad sorda. Era como un ejercicio para poder entender una comunidad a la cual yo no he tenido acceso y quería pues poder reivindicar y encontrar esa justicia social dentro del arte que el Coro de Manos Blancas lleva haciendo por muchos años. Al tener un acceso tan cercano como es pues, el haber vivido la creación de la ópera de la mano de Gustavo, pues me dio y nos dio un poco el acceso a encontrar quiénes iban a ser los protagonistas y el hilo conductor de esta historia. Porque el documental nació al inicio, en un inicio muy, muy al principio, era simplemente el cómo se hizo Fidelio, cómo la comunidad sorda formaba parte de la misma creación, pero fue una necesidad mía también, a lo mejor por la misma trayectoria en la interpretación, de poder entender a través de una historia más intimista y más en primera persona de estos tres protagonistas, ir más allá, ¿no? Y poder irme a sus casas, poder entender dónde están ellos, para poder entender el valor, ¿no? Y el poder transformador que la música tiene para ellos. Bueno, no, nada, solo añadir que levantar este proyecto fue una maravilla contigo, con todo el equipo, con todo el mundo que hubo detrás. Recuerdo, el proyecto se rodó en 3 fases, ¿no? La primera fase fue en Los Ángeles, donde ahí íbamos un poco como a investigar a ver qué pasaba, y ahí es donde nos dimos cuenta de tenemos que ir a Venezuela a conocer a estos chicos, ¿no? Entonces, a partir de ahí pues empezamos a buscar fondos para ir y se dividió el rodaje en 2 partes más, donde fuimos a Venezuela y al cabo de 6 meses volvimos y se muestra todo este proceso de la creación de Fidelio. Sí, realmente la historia surge básicamente en la sala de montaje. Ha sido básicamente, pues, la creación se ha hecho junto con Jan, el montador, que al final para mí ha sido mi mano derecha, junto con Cristina, que también ha sido productora creativa. Y cuando estábamos en los bloques de rodaje, estábamos grabando constantemente todo lo que pasaba. No sabíamos hacia dónde íbamos realmente, porque había un show que seguir. Y eso es un poco lo que nos llevaba, y íbamos un poco sin posibilidad de preparar mucho, ni de fondos, ni tampoco de preparación, porque íbamos un poco sin saber muchas veces. Entonces, aquí lo más importante ha sido la fe que ha tenido el equipo en la visión o la intuición que yo tenía, y gracias a eso pues se ha conseguido ese acercamiento también con los protagonistas, con el mismo coro, y creo que al final tener ese acercamiento marca una diferencia con un proyecto así.
Y bueno, el coro ya se estaba enfrentando a un reto enorme, ¿no? Que era llevar a cabo esta ópera. ¿Cómo recibieron el rodaje, ¿no? Como un añadido complejo, supongo, en algunos momentos, porque además luego les acompañáis a casa, entráis en su intimidad. ¿Cómo fue esta relación con los protagonistas del Canto de las Manos? Bueno, ha sido todo un proceso de entendimiento al inicio, sobre todo porque al final pues somos personas oyentes metiéndonos en la cultura sorda, y eso pues al principio ellos no entendían muy bien por qué estábamos ahí, ¿no? Y creo que al final el acto que ellos tuvieron de generosidad, de poder entender mientras estábamos con ellos en el día a día, de cuál era realmente nuestra motivación que estábamos teniendo en estar ahí. Y creo que gracias a su generosidad y a la forma que entendieron de que estábamos allí para poder dar visibilidad a sus vidas y a por lo que ellos llevan tantos años luchando, creo que eso nos abrió pues su confianza. Y pues ahora, o sea, todo el equipo realmente, porque nosotros, o sea, somos un equipo pequeñito, pero nos hemos hecho parte del coro realmente, o sea, nos adoptaron un poco, y porque yo creo que ellos vieron y entendieron el por qué estábamos allí y para qué. Y al final mi misión también como directora y como ser humano ha sido el dignificar sus vidas. O sea, para mí lo más importante ha sido que ellos, más allá del proyecto, el documental, estaba que ellos estuvieran bien. De hecho, durante el parto fue un momento pues muy íntimo, que tuvimos la posibilidad y el gran lujo de poder formar parte de ese momento tan personal. Como cineastas tuvimos que tomar decisiones a lo mejor que no hubiéramos tomado de otra manera, sino... Involucrarnos, ¿no? Sí, y fue una manera más de humanizar el momento. Es decir, en ese momento Catherine no iba a entrar con una persona, con un intérprete. Iba a entrar con su madre, que sabe señas, pero no las suficientes. Y el hecho de poder tener la posibilidad de ponerla a un intérprete, a mí eso como cineasta, pues no fui muy buena cineasta seguramente, porque no grabé un parto real que habría sido sin una intérprete, pero el hecho de poder dignificar su parto para mí es lo que más me llevo en este proceso. O sea, que son de esas pequeñas cositas que todos hemos experimentado y que creo que es importante bueno, hablar y poner encima de la mesa. Sí, porque nuestro intérprete venía al rodaje, a un rodaje, y acabó dentro de una sala de partos. Por eso, porque ir rodando en las fases anteriores del parto nos veíamos que no se estaba enterando absolutamente de nada de lo que le estaba pasando. Y ahí Mari dijo, un momento, pues que entre nuestro intérprete. Y sí que rompimos un poco esta pared y nos fuimos interviniendo, y no solo con eso, con muchas otras cosas, pero fue un viaje hacia la intimidad, que esa confianza que nos iban dando ellos, también se la íbamos dando nosotros, y esto nos dejó que al final pues nos hicimos, ya sé que es un poco tópico, pero hicimos una familia maravillosa, porque al principio, cuando estábamos en Los Ángeles, íbamos a hacer un making of, y cada vez estábamos más cerca. La primera vez de Venezuela íbamos siempre con un intérprete, incluso la segunda vez María estuvo haciendo clases con él, incluso para aprender lenguaje de señas, para incluso romper también esa barrera con el intérprete, y cada vez estar un poco más... Sí, llegó un punto que ya nos entendíamos solo como casi mirándonos, sí, ¿no? Y ellos ya sabían qué necesitábamos y cómo dárnoslo, ¿no? Fue al final, pues, todos una para simbiosis. poder contar esta historia de la mejor manera posible. De hecho, lo raro era si no estábamos, era, uy, ¿dónde está? Porque estábamos siempre, en todos los momentos, durmiendo, el amanecer, Bueno, la había un puesta de horario. sol. Sí, Pero sí, creo que al final aquí ha sido muy importante la confianza que ellos han tenido en nosotros, y sobre todo el mayor regalo ha sido que ellos se sientan identificados con la historia que se está contando de ellos.
Entonces, comentabais que habéis encontrado un poco el enfoque narrativo en la sala de montaje, ¿no? Con esta cantidad ingente de material. ¿Qué os llevó a centrar la narración en estos tres personajes principalmente, ¿no? En José, en Gabriel y en Jennifer? Bueno, eso cuando estuvimos en la parte de Los Ángeles, estuvimos entrevistando a todos los miembros que formaron parte del primer Fidelio en Los Ángeles, que eran 11. Y a ver, cada historia pues era fascinante realmente, porque cada uno vive una realidad y sobre todo creo que había algunas muy duras, verdaderamente duras. Pero a mí la historia de Jennifer, Gabriel y de José me tocaron al corazón, sobre todo porque era la falta de la madre. Y de alguna manera estaban más cerca a mi edad, de alguna manera, y me gustaba mucho ver cómo ellos, aun no teniendo madre y aunque se les termina infantilizando por ser personas sordas, son personas independientes. Y su luz, su alegría, a mí eso es lo que más me llevó. Esto era pura intuición. Yo no sabía y no sabíamos a dónde iba a llegar esta historia. No sabíamos que Gustavo iba a hacer realmente la ópera en Caracas. O sea, todo era como íbamos un poco con la lengua fuera y sobre todo ver que ellos consiguieron lo que consiguieron. O sea, que aquí hay un proceso muy largo que, claro, en el documental no se cuenta, pero realmente cómo quedó en el montaje es lo que un poco vivimos con ellos. Entonces, fue un poco la decisión de que ellos tres, y sobre todo por el tema de la falta de la madre, que para mí era muy importante, ellos pues reflejaban sus historias eso. Lo que fue difícil en el montaje es elegir qué queríamos que contara cada personaje, porque contaban tantas cosas cada uno que centralizar, ¿no? Centralizarnos fue lo difícil. Sí, pero los personajes María los vio desde un principio y fue un súper acierto porque cada uno te cuenta una cosa a su manera y con su luz y con sus necesidades, ¿no? De hecho, o sea, Gabriel y Catherine nos enteramos que están embarazados en Los Ángeles. O sea, fue como... Sí, cuando estábamos empezando a pensar y que íbamos a tener que ir a Venezuela. Sí. O sea, no sabíamos durante Los Ángeles que Gabriel, primero que tenía novia, ni idea. Luego que estaba embarazada. Segundo que cuando íbamos a estar, iba a parir. O sea, era todo como... O sea, que al final ha sido un poco... O sea, que más de 9 meses de rodaje. Han sido casi, sí, en 3 bloques, casi año y medio. Año y medio. Entre Los Ángeles y Venezuela. Ahí pasaron como unos 6 meses y después como otros 6 meses. O sea, un poco... Como decías, Martí, hay tanto que contar, ¿no? Hay tantos temas que asoman en este documental, incluso algunos que ni siquiera entráis, ¿no? Como pueden ser las circunstancias del país en el que viven, ¿no? Que también se ven, aunque no se entre a fondo en ellas, pero sí están los dos temas principales, que son cómo la sordera aísla a estas personas, pero cómo el arte les permite expresarse y les da una motivación extraordinaria, ¿no? Sobre todo es muy elocuente Jennifer en algunas de las cosas que dice, por ejemplo, que la música le hace sentir vista e incluida. Sí, es que por eso creo que al final a mí me fascinó el trabajo que hacían en el coro y Gustavo me lo contaba, pero yo hasta que no lo vi no lo pude entender realmente. A veces, cuando contábamos el proyecto a las personas, incluso buscando financiación, era como, ¿pero y cómo hacen música? Y claro, al final yo creo que aquí la magia de todo esto es como dejar de entender lo que uno ha entendido, ¿no? Y de lo que te han dicho que son las cosas, para poder entender que hay maneras diferentes de hacerlas. Y a mí me fascina, o sea, el trabajo que ellos hacen, sobre todo porque visibilizan realmente su cultura, que creo que es importante reivindicarla. La cultura sorda. Y creo que al final los oyentes no tenemos acceso a eso porque no es algo que nos pertenezca, ¿no? Y no nos interesa, pero al final yo creo que es una cuestión de que nos debe interesar como un acto de que también nos debe pertenecer a nosotros, porque al final el tema de la inclusión es incluirse en qué, ¿no? O sea, creo que es importante como
generar un todo. Y creo que esto habla de dignificar sus vidas y su arte, y que al final creo que es importante que la música y el arte tengan otros espacios donde haya capacidad para todos. El Coro de las Manos hace música de una forma distinta como la entendemos la mayoría de las personas oyentes. También tiene mucho que ver con la actuación, que supongo que es algo que a ti te hacía relacionarte de una forma, ¿no?, muy cercana a ellos. Y también se ve muy bien ese trabajo de actuación con el director de actores, Alberto Arbelo. ¿Cómo ha sido verle trabajar, comentar con él el desarrollo y también a nivel como actriz, de ver lo que estaban haciendo? Bueno, a ver, yo con Alberto Arbelo he trabajado, me dirigió en Libertador, acabo de rodar una película con él que se está presentando, le conozco muy bien a Alberto, y Alberto es un grandísimo director de actores, o sea, es alguien que, bueno, le podéis ver en el documental, o sea, es puro corazón, y aparte él es músico, creció también bajo las enseñanzas del sistema junto con el maestro José Antonio Abreu, y trabaja mucho con Gustavo. Él ha sido una inspiración para estos muchachos. De hecho, me gustaría añadir algo, y es que Jennifer está yendo a la universidad después de este Fidelio. Ella y otros 9 sordos más están haciendo arte dramático, o sea que al final el trabajo que hicieron junto con Alberto Arbelo en Fidelio, junto con Gustavo, ha cambiado sus vidas. O sea que creo que la pieza clave al final es tener un buen maestro, y tanto Gustavo como Alberto lo son. Son personas que nos inspiran a los actores y a las personas a ser mejores artistas. También es muy hermosa la relación del coro con los cantantes, ¿no? ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo se conocieron? Un poco más allá de lo que hemos visto. Fue muy intensa. Sí, se ve Pero muy... muchísimo, sí. Había una cosa maravillosa, y es que los cantantes decían que ya no iban a poder hacer música de otra manera. Que verdaderamente la experiencia había sido, bueno, reveladora para ellos, ¿no? Porque al final uno está haciendo su arte y no es consciente de otros espacios que puede ocupar, y el gran valor que tuvo para ellos en la experiencia junto con el coro. O sea, además... Sí. Que los cantantes de ópera siempre están muy acostumbrados a estar en el foco, y como por primera vez ellos eran los intérpretes, ¿no? Porque al final quien lleva el vestuario, quien está interpretando cada papel, son Jennifer, Gabriel, José Gabriel y todas las personas del coro Manos Blancas, y ellos están interpretando a voz, a ópera, lo que están haciendo los otros, y pasan a estar al foco y a ser los intérpretes, ¿no? Y eso comentaba Gustavo, pasar por el lenguaje de la lengua de señas para entender a Beethoven, ¿no? Y es como la traducción de la partitura, de lo que dicen que en lenguaje de señas, a lo que pasa al cantante. Era como un viaje al revés, que fue como súper interesante. Y el momento de la mano, siempre nos lo comenta todo el mundo, pero en verdad fue como súper poderoso, porque empezó como un juego, y todo el mundo se quedó callado, y todo el mundo se fue ahí, y todos empezaron a hacer lo mismo, y todos los del coro Manos Blancas cambiaron también la manera en la que actuaban, porque entendieron esa energía, porque al final lo que ven una persona con la boca muy abierta, pero después entendieron esa energía y esta potencia, y cambió mucho el Fidelio. Esto no sé si pasó tanto en Los Ángeles, porque después ya tiene mucha experiencia, tiene muchos premios a nivel internacional de teatro, y en cambio ellos, como venían del mundo de la música y no tanto del mundo de la actuación, se interesaron mucho por esta bastante musical, y la curiosidad les llevó a hacer esos ejercicios más a nivel musical, y fue como muy interesante. Sí, y la conexión que se formaba entre cada cantante y su alter ego era... Se hermanaban, sí. Sí, era espectacular, y fue un proceso intenso de que fueron como 3 semanas. Sí. Pero parecía que se conocieran pues de toda la vida. Y el acto de generosidad por parte de los cantantes de ópera, que al final son quienes están, ¿no? Están en primera línea, la gente les mira a ellos, les escucha a ellos, ¿no? Y ya el simple hecho de, pues,
estar detrás, o sea, a mí me parece un acto de generosidad por su parte de dejar que sean los cantantes sordos quienes tomen el liderazgo, ¿no? del poder ser vistos. Y bueno, hemos disfrutado de una copia adaptada, pero también quería preguntaros por el tratamiento del sonido y de la música en el montaje de la película. ¿Cómo lo habéis enfocado? Bueno, ha sido, al final cuando ruedas documentales es difícil porque hay cosas que no puedes controlar y por más que intentes, o sea, en nuestro caso íbamos en plan guerrilla, o sea, no sabíamos muy bien hacia dónde estábamos, o sea, lo que grabábamos, teníamos pocos recursos realmente. Y en la mezcla de sonido ha sido complicado. Yo además escucho mucho. Escucha muy bien. y ha sido mi gran, bueno, mi kriptonita un poco, porque además quería que fuera importante el hecho de cuando... o sea, quería que la mezcla que estuviera muy bien, que se entendiera la música, que cuando jugamos en los momentos en los que estamos dentro de Gabriel, sobre todo, ¿no? Quería un poco ese universo que, bueno, que nos lo hemos imaginado también, pero que al final es importante aquí que el concepto del silencio no existe. O sea, no existe, es imposible que exista. Y creo que bueno, aquí habrá mucha gente que estará de acuerdo con esto. A veces pensamos que hay personas sordas que lo relacionamos con el silencio, ¿no? Y creo que es importante no hacerlo, porque el silencio no existe. Y en este caso para mí era muy importante que en los momentos en los que estamos en ellos, que siempre hubiera como algo que generara ese universo y fue muy, bueno, fue de lo más difícil generar la mezcla de sonido. Las creaciones de las burbujas, ¿no? Cuando estábamos creando las burbujas, porque queríamos que cada burbuja fuera un poco relacionada con cada personaje. Estuvimos intentando estudiar con ellos que nos explicaran cómo era su burbuja, ¿no? Y el diseñador de sonido se volvió un poco loco, pero creo que lo conseguimos. Incluso me acuerdo cuando estábamos en Venezuela y en Los Ángeles, ya María quería microfonarlos a ellos porque en las entrevistas. Correcto, porque todo ese sonido que no tenemos de Talking Head, como de la voz de encima de la imagen, pues claro, generamos este sonido y ellos no entendían cuando les poníamos. Se reían de mí y me decían, pero si, digo, no, yo, o sea, sí que emites sonido y quiero que la persona oyente pueda entender, o sea, el desde dónde. Pero bueno, ha sido un proceso de aprendizaje. Pues ahora es vuestro momento. Si tenéis alguna pregunta, por favor, levantad la mano. Si queréis hablar, os acercamos un micrófono y si queréis subir al escenario y usar la lengua de signos, pues también estáis invitados. ¿Quieres bajar o quieres...? No, se puede quedar ahí. O sea, claro, no, que no se sienta. Y Vale, para que las personas sordas... Vale. Buenas tardes. Enhorabuena, me ha encantado el documental, es buenísimo. Primero, lo que me ha dejado impactada ha sido que el equipo no hubiera conocido a la comunidad sorda, que no tuviera al lado ningún familiar sordo, un coda, ni un intérprete, que no tuviera en absoluto idea de lo que es la comunidad sorda o relación con ella. Entonces, que haya sido un proceso de trabajo y ¿habéis pedido a alguien opinión o ha sido todo según sobre la marcha? ¿Algún asesora? Hemos estado todo el rato... Perdón. ¿Sí? Desde el inicio estuvimos hablando con las personas del coro. De hecho, Jennifer nos ha ayudado en muchas ocasiones, tanto los intérpretes dentro del coro como ellos mismos. O sea, todo lo que hacíamos pasaba por su filtro, realmente. O sea, que la cercanía con la comunidad sorda ha sido a través de ellos mismos. Y sobre todo siendo muy humildes diciéndoles que no sabíamos las cosas, cómo hacerlas. Ha sido
pues ese entendimiento que hemos ido generando mutuamente con ellos. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo. Gracias. ¿Más preguntas? Un momento que te acercamos un micrófono, por favor. Vosotros habéis pasado tiempo en Venezuela. ¿Cómo está la cultura en Venezuela? ¿Cómo ha sido rodar en Venezuela? Pues ha sido maravilloso. La verdad que nosotros tuvimos una gran suerte de tener un equipo maravilloso en Venezuela también. Y a mí lo que más me sorprendió fue la generosidad por parte de todo el mundo. O sea, realmente estábamos todos a una. Y, a ver, hicimos cosas que no habríamos hecho en otros lugares. No, era imposible. Sí. Pero creo que eso también ayudó a generar que estuviera todo muy, muy vivo. De hecho, era trepidante cada día, o sea, era salir como a la aventura, o sea, de verdad que fue fascinante. O sea, estábamos en los dos bloques que fuimos 25 días y 25 días. Cada día era una aventura, o sea, fue maravilloso. Bueno, los productores pueden hablar mejor. Sí, bueno, pero y obviamente la directora de fotografía estaba encantada porque todo era precioso, las puestas de sol eran espectaculares. O sea, realmente es lo que dice María, hemos tenido muchísima suerte en cómo nos han recibido, en el equipo que hemos tenido allí y en las facilidades que hemos tenido con todo, ¿no? La generosidad de las familias mismas, o sea, era como... entendían que estábamos ahí por una misión y creo que estaban muy agradecidos de que estuviéramos y nosotros también, porque era cada día, de verdad, era agradecer que estábamos haciendo ese proyecto. Y a nivel de país nos abrazó, nos dio la bienvenida, pero enorme, pero al país en plan las personas del país, cada una de ellas, el equipo de producción era mayoritariamente de allí y ostras, yo nunca he rodado con esta generosidad, con este buen rollo, con estas facilidades, todo era fácil, todo era posible, Todo era posible. todo era así, todo era increíble. La gente, me acuerdo un día que estábamos haciendo un seguimiento a Jennifer y necesitábamos seguirla a un bus y aquí sería una misión imposible. Subir a un bus. Y subir a un bus y lo necesitábamos porque queríamos verla, que sale en el hotel, pues su recorrido a buscar trabajo. Y la asistente de producción nos dice, bueno, pues subimos al bus. Y nosotros, sí, todo bien. Y dice, vale. Y sube antes del bus ella, con nosotros detrás grabando, pero sin parar, le dice, estamos rodando todo por el cine venezolano. ¿Aplaudieron? Y ale, esto es como rodamos en el bus. Y tal cual, o sea... Pero no hay que pedir permisos, no. Nada, todo por el cine venezolano y todos con una sonrisa así, todos Ese puestos fue ahí. Nuestro lema, todo por el cine venezolano. Y era así, porque la verdad la gente de Venezuela siente que esta película es cine venezolano también. Y esto Es que lo es. es maravilloso. Sí. Qué maravilla. Creo que tenemos otra pregunta. Yo soy sordo, me gusta mucho la música. De este oído no oigo nada, pero de este tengo algo de audición y me ha parecido realmente envidiable el buen trabajo que se ha hecho aquí. Que ojalá yo pudiera haber estado ahí o me hubiera incluido. Ya soy muy mayor, soy una persona mayor, pero hay que enseñar a los niños en el colegio música y yo algunas veces lo he hecho, pero signando es difícil porque algunos oyen, otros no oyen tanto y entonces no es tan fácil transmitirlo, pero no sé qué hacer más, pero ver esto me ha parecido fabuloso, enhorabuena, os lo agradezco. Gracias. Aquí hay una pregunta. Hola, primero daros la enhorabuena porque Venezuela realmente no lo conocía y esta película me deja entrar en ese país y conocerlo de alguna manera. Has hablado de la inclusión con la música y la lengua de signos, pero yo realmente no lo veo como tal, porque al final Gustavo es un gran director y luego el señor este de gafas con el pelo rizado
y luego parece como que los oyentes son los que están hablando y los sordos, ¿dónde están en esos niveles altos? Parece que son los cuartos, los últimos de la fila, a los que les llega, como que hay 4 niveles y entonces a lo mejor tendría que haber alguno, el intérprete, no sé, que está en tercer nivel. Hay intérprete, pero no se dice que es intérprete y entonces es como Gustavo siempre el que está arriba y las personas sordas son las que no entienden, como hay que, no sé, que se ven mucho esos niveles y también, por ejemplo, cuando los actores están interpretando y detrás están los cantantes de la ópera detrás, que son profesionales que cobran, pero esas 5 personas sordas cobran o no cobran, o están invitados gratuitamente como para exponer el trabajo. Imaginaros que tú trabajas de fontanero o que no se ve en lo que trabajan. Por ejemplo, se ve uno que tiene una bicicleta rota, otro que va a cuidar a su hijo, otra que va a pedir trabajo y lleva los currículum a diferentes sitios. Y sin embargo, el resto se ve a la gente oyente, cada uno con su trabajo y profesionalmente, y sin embargo las personas sordas siempre están por debajo. No se refleja que no es tanto al nivel, no están al mismo nivel en ningún caso. Claro, al final... Sí, me encanta que hayas hecho, bueno, pues estos comentarios. Al final, para mí es importante también reivindicar eso, ¿no? De que sean las personas sordas quienes suban a ese nivel y que ojalá pues estén al mismo nivel tanto de las personas oyentes como de Alberto Arbelo como de Gustavo, por supuesto. Al final yo creo que, y es un poco lo que aprendieron también los chicos del coro de Manos Blancas, es a tener referentes, ¿no? En la comunidad, en su propia comunidad sorda. Cuando hicieron el trabajo con Deaf West Theatre en Los Ángeles, a partir de ahí ellos tuvieron la necesidad de tener un futuro más allá del coro. Y creo que al final es tener esos referentes de lo que estamos un poco hablando también aquí. Pero sí, es un poco lo que ellos mismos están también defendiendo, que es buscar justicia para poder encontrar trabajo, para poder tener un acceso a la sanidad. Son de esos temas de los que están hablando. Pero gracias por tu reivindicación también. Y porque también en Venezuela tuvimos que hacer un poco de trabajo pedagógico porque muchas veces se los trataba como niños todo el rato. Y ellos mismos a veces se ponían en esta situación y nosotros estábamos todo el rato pues intentando reivindicar eso. Y la verdad es que era muy curiosa a veces las reacciones y también queríamos enseñar también que esto pasa en Venezuela y que ellos también no solo tienen que luchar con lo que tienen que luchar, sino que tienen que luchar con estas cosas. Y es una realidad que había y que era. Y la ópera es un mundo muy jerárquico, pero una cosa que quiso Gustavo y Beto siempre es que siempre estuvieron al mismo nivel que los cantantes, como en Los Ángeles, que los cantantes operáticos, ¿no? Y de hecho ellos mismos fueron quienes hicieron ellos crearon la lengua de señas que pasaba durante la ópera Fidelio porque lo adaptaron del alemán, ¿no? De alemán a lengua de señas venezolana. Del alemán al español, del español a la lengua de señas. Y ellos como dijeron, pues va a ser eso, y fueron ellos lo que aprobaron y lo que hicieron eso. Pero sí, tanto Gustavo como Beto intentaron, y nosotros intentamos hacer mucho este labor pedagógico. Sí, eso que has dicho es importante porque al final también es ponerles a ellos en la labor que ellos hacen, que es de la ópera Fidelio, de toda la ópera en alemán, lo lírico, lo tradujeron ellos. O sea, ellos... vosotros sabréis, o sea, al final ellos entre sí hablaban cuáles eran las señas y cuál era la forma de poder, a través de la lengua de signos, poder expresar lo mismo que en alemán están cantando los cantantes. O sea, todo el trabajo que ellos hacen de transcribir el texto de la ópera en Fidelio es parte de su trabajo también como coro. O sea, no es un texto que se le da para que lo hagan en lengua de señas venezolanos, sino que son ellos quienes lo adaptan. Y a nivel de cobrar, es un programa social que la gente va por las tardes sin cobrar, pero ese Fidelio fue el primer trabajo cobrado que tuvieron el Coro de Manos Blancos, porque nunca habían hecho un proyecto así de grande. Siempre era en plan, voy a trabajar por la mañana y por la tarde voy a hacer eso, como quien va
pues ellos Claro. decidieron que Como como un estaban juego. haciendo una ópera y los cantantes estaban cobrando y todo el mundo estaba cobrando, ellos también debían cobrar. Y a partir de ese momento, a partir de ese push que quiso hacer Gustavo y Beto de esa gran ópera, después se lo reivindicó que de la misma manera que había de haber un coro vocal profesional dentro del sistema, es decir, remunerados, también tenía que haber el coro Manos Blancas profesional. Y a partir de aquí han hecho castings con toda Venezuela y hay la parte profesional que cobran, que viajan por el mundo y que siempre que... Cuando los países que lo entienden, cuando contratan al coro vocal, también contratan al coro Manos Blancas y los remuneran y los pagan igual que al coro vocal. Allí tenemos una pregunta. Vale, es que no me he enterado muy bien. ¿En la localidad donde está el coro, cuál es? Barquisimeto. A Barquisimeto, que es donde nació también Gustavo. Sí. O sea que, Y se conoce como la ciudad musical en Venezuela. ¿Y el sistema está en Barquisimeto o está por todo Está Venezuela? en todo Venezuela. O sea que Son diferentes núcleos. Es una casualidad que el coro esté allí, que es justamente donde nació Gustavo, que también estuvo en el sistema. Sí. Correcto. Y Gustavo además dirigió el primer concierto del coro de Manos Blancas en el 99. Cuando él tenía 18 años, 17 o algo así, ¿no? Sí. Pocos. Y él aprendió música y todo eso en el sistema en Barquisimeto. Sí, él se crió bajo las enseñanzas del sistema. Sí. Enhorabuena. Gracias. ¿Más preguntas? Allá arriba tenemos una. Hola, yo quería preguntar por qué para ti ha sido importante el hecho de que los tres protagonistas hayan tenido pues la pérdida de su madre. Pues porque para mí pues la madre es muy importante y creo que era importante contar la falta de la madre, ¿no? A través de José Gabriel, una madre que lo abandona por ser persona sorda. La madre de Gabriel, quien gracias a ella pues le Empodera. le empodera y le hace, sí, le hace Creer ser en sí capaz mismo, y sí. creer en él. Y luego pues la falta de la madre de Jennifer, que al final era la única con la que se podía realmente comunicar y se siente sola en la familia. Me llamó la atención porque sí que es verdad que otras personas sordas del coro que conocimos pues estaban como sobreprotegidos por la madre o también como José Gabriel. Hay un chico pues que hasta lo encerraban, la familia, para que no, como no iba a poder disfrutar, pues lo encierran en su cuarto. Son de esas pequeñas historias pero bueno, al final ellos tres para mí era como la figura de la madre que está pero no está. Y me pareció como algo que a mí me tocó personalmente el corazón. Pues tenemos tiempo para una última pregunta o dos. Vamos a... Espera que te acerquen el micrófono un momento, que se oiga bien. No. ¿Lo han visto ellos? Sí. Sí. Lo han visto ellos y para mí era muy importante por el tema de la voz en off, que narrativamente quería que estuviera. Tuve que cerciorar de que ellos estaban de acuerdo con el discurso que ellos mismos me contaron en varias entrevistas. ¿Qué pasa? Que bueno, aquí hay muchas personas sordas que lo podrán corroborar. Hay preguntas que yo les hacía a ellos que la respuesta era muy larga, que para haber puesto en un talking head o en una entrevista era muy difícil poder entender una respuesta como muy corta Concreta, y sí. muy concreta.
Y para mí era importante como generar ese discurso de ellos mismos, como cada uno tiene el suyo, de que ellos verificaran y estuvieran de acuerdo con lo que yo había montado y había decidido. Y que se sintieran identificados. Y ellos vieron el primer corte, o sea, han estado en el proceso creativo todo el rato, sobre todo porque para mí era muy importante y para todos que ellos estuvieran completamente de acuerdo en lo que ellos estaban diciendo de ellos mismos. Y de hecho aprobaron ellos el montaje, la última versión, y también teníamos un montón de intérpretes en postproducción, un montón, porque teníamos un intérprete siempre con nosotros y algunas veces nos lo pedían ellos por intimidad. Por ejemplo, Jennifer nos pedía que no quería intérprete, que quería a César, que es su pareja, que es sordo oralizado. Correcto. Y él mismo nos interpretaba con ella. El tema, claro, es que recibíamos todo este material sin interpretar y esto se tenía que interpretar, ¿no? Entonces ellos también tenían que decidir quién interpretaba ese material de esas entrevistas tan íntimas. Porque había mucha intimidad y nos decían, ese intérprete quiero que... Y lo contratábamos y era su intérprete que estaba 3 meses trabajando para nosotros, interpretando todas las escenas de Jennifer, de Gabriel y de José Gabriel. Y después les pasamos todo lo que se había interpretado y nos aprobaron que era su discurso, porque al final un intérprete interpreta. Y pueden haber lapsus linguis y queríamos que se sintieran muy representados con la película. No, y por eso aquí, o sea, también me gustaría reivindicar el trabajo que hacen los intérpretes porque creo que es súper necesario y al final son nuestro puente tanto para las personas sordas como para los oyentes y en nuestro caso tuvimos la gran fortuna de tener muchos intérpretes que nos ayudaron a interpretar más de 400 horas de grabación y gracias a eso nos enteramos de muchas cosas que pasaron que no sabíamos que estaban pasando. Y ahí por eso fue en el montaje donde se hizo todo por eso rodamos tanto también, porque los veíamos hablando y pues algo interesante hay algo aquí. muy importante. Sí. Y después veíamos que a lo mejor están hablando de que les había sentado mal la comida, pero... Pero luego, por ejemplo, también algo muy importante que es Jennifer nos hacía de intérprete con el intérprete para poder entender a José Gabriel. Porque José, como tuvo acceso a la lengua a una edad muy tardía, no utiliza la lengua de señas venezolana correctamente, no ha tenido acceso. De hecho, nosotros era con quien mejor nos entendíamos muchas veces, porque él es un superviviente, se ha sabido manejar, súper independiente y se las ha tenido que buscar por sobrevivir. Y en el caso pues, de poder, sobre todo de sus entrevistas, a él nunca nadie le había dado el espacio para pensar cómo se sentía. Y sus entrevistas eran larguísimas, larguísimas. Y teníamos al intérprete, a Jennifer, que ayudaba al intérprete a interpretar a José Gabriel. Entonces era todo como un proceso era un acto de amor de poder entendernos al final, que es un poco de lo que estamos aquí hablando, ¿no? Que es como llegar a un mismo punto donde cada uno habla su lengua y poder entendernos. Pero sí, ellos han verificado y han aprobado el montaje. Sí, han aprobado montaje. Hemos visto en los créditos imágenes de la gira que ha hecho el Coro de Manos Blancas, de su trabajo con Coldplay también. No sé si vamos a poder disfrutar de alguna actuación suya en España próximamente. Ay, ojalá, es mi mayor deseo. Se hizo una en Barcelona, en el Liceo, y la verdad que fue espectacular. Sí, sí. El Fidelio era hace 2 años, sí. Ojalá, no sé, eso ya no depende de nosotros. Ojalá vuelvan. Pero bueno, de aquí una petición. Eso es, vaya a Venezuela. Lo que sí podemos disfrutar es del Canto de las Manos a partir del 11 de diciembre. Muchísimas gracias, por acompañarnos esta tarde, por presentárnosla y gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias.